casa. Aprendo en casa. Hola, hola, ya vi que están por ahí. Me he quedado pegada a esto de las progresiones geométricas porque me he dado cuenta que calcularlas es bien útil. ¿Ustedes conocen esto de la cadena de favores? Bueno, les cuento que he estado pensando en formas de ayudar a personas que están pasando por momentos difíciles estos días. Una está aquí tranquila en su casa haciendo sus cosas, pero no es el caso de todas las personas. Y justo encontré una forma de darnos la mano mediante una cadena de favores. Para explicar mejor cómo funciona esto, voy a llamar a una profesora. Ahorita le escribo. Hola. Hola, profe. ¿Aló? Hola, Yaremis, aquí estoy. Qué gusto escucharte. Profe, ¿cómo está? Te llamo porque he estado aplicando las progresiones geométricas a la vida real y la verdad es que me he emocionado mucho. Sí, las matemáticas son increíbles, la verdad. Me he emocionado sobre todo porque me he dado cuenta que las puedo usar para solucionar cosas de la vida real. Para eso existen, que nadie te diga lo contrario. Pero cuéntame, ¿cómo así te animaste a llamar? Para saludar, bueno, también porque necesito un favorcito. Necesito refrescar la información sobre las progresiones geométricas. Ya veo. Hagamos algo. Mejor cuéntame primero qué es lo que ya sabes y luego yo te voy complementando con información nueva. Bueno, me acuerdo que las progresiones geométricas son sucesiones de números y que cada término siguiente se obtiene multiplicando el término anterior por una constante. ¿Te acuerdas cómo se le conoce a esa constante? Bueno, tampoco me acuerdo de cosas tan específicas, profe. Razón, así se le llama. Esa era razón, me había olvidado. Tranquila, más bien, cuéntame qué más te acuerdas del tema. Que hay progresiones aritméticas que usan la suma o la resta y progresiones geométricas que usan la multiplicación o la división. Y que hay fórmulas para calcular, por ejemplo, la suma de todos los términos de la progresión bien rápido. Lo tienes clarísimo. Más o menos, profe. Justo por eso la llamo, porque quiero contarle un proyecto que tengo con los chicos y chicas de cuarto de secundaria y que me ayude a estimar el impacto que podría tener. A ver, explícame más. Quiero hacer una cadena de favores. La idea es que una hace un favor a algunas personas y les pide a ellas que hagan lo mismo con otras personas. ¿Y a cuántas personas quisieras hacerles el favor? Estoy pensando hacer 3 favores. Un favor a mi amigo Carlos, un favor a mi mamá, un favor a mi tía Juana. Luego les voy a pedir a cada uno que al día siguiente hagan un favor a otras 3 personas. Él y ellas le pedirán lo mismo a las personas a las que le hicieron el favor y se seguirá repitiendo esto formando una cadena. ¿Y por cuánto tiempo quisieras mantener esa cadena? Quiero hacer una cadena de favores por los siguientes 15 días. Serían 15 días en donde muchos peruanos y peruanas hacen favores unos a otros. ¿Y a cuántos favores crees que lograremos generar en esos 15 días? Justo por eso la llamé, profe, porque no sé exactamente cuál es el impacto que voy a tener y me acuerdo que hay unas fórmulas para hallarlo. Manos a la obra entonces. Primero, me gustaría que mires cómo expresamos los términos que forman la progresión geométrica, para que te sea más fácil entender las fórmulas luego. Como debes estar viendo en pantalla, A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica y A sub 2 es el segundo término, mientras que A sub 3 es el tercer término de la progresión y A sub 4 será el cuarto término de la progresión geométrica. Así hasta llegar al último término, A sub n. También lo podemos llamar el término enésimo. Enésimo, qué buena. Sí. N representa el número o la cantidad de términos que tiene la progresión geométrica. Ah, ya. Bueno, yo aún no sé cuándo terminar la cadena. Quiero empezar la cadena hoy para mañana hacerles un favor a 3 personas y que luego cada una de ellas haga un favor a 3 personas y así en el día 3 habrán realizado 9 favores, es decir, 3 días por 3 personas por 3 favores cada una. Sí, el primer número es 1, el segundo es 3 y el tercero es 9, la constante es 3. ¿Por qué multiplicas por 3?
Usando los términos que usamos en progresiones geométricas, tu razón es 3. ¿Y hay alguna forma para calcular la razón? Claro que la hay. La razón se obtiene al hacer el cociente entre dos términos consecutivos, como se muestra en la siguiente expresión. Veamos para tu caso. 3 entre 1 igual a 9 entre 3 y esto es igual a 3. Uy, esta expresión matemática ahorra un montón de tiempo. Ya, pero lo que yo quiero es dimensionar el impacto de la cadena, saber cuántos favores podrían hacer en total los 15 días. Entiendo. Una manera de hacerlo sería multiplicar día a día por 3 y luego sumar los valores de todos los 15 días. Pero usted siempre tiene fórmulas. Tiene que haber una forma más rápida de lograrlo. La hay, pero ¿qué tal si mejor? Vemos primero cómo se haría sin fórmula. Para entender, creo que siempre ayuda a ver las cosas en cámara lenta. Bueno, vamos por la segura primero. Podemos primero ordenar los datos en una tabla, como esta. Tomando como caso tu cadena de favores, en el día 1 tendremos una persona, es decir, cuando n es 1, a sub 1 será 1. En el día 2 tendremos 3 personas, n igual a 2, entonces a sub 2 es 3. En el día 3 le corresponde un a sub 3, que es 9, y así sucesivamente, hasta lograr el número de favores en a sub 15. Luego de esto, sumamos los valores que corresponden desde el a sub 1 hasta el a sub 15. Perfecto, pero ya que este mundo moderno, interconectado, globalizado y tecnológico nos pide velocidad... Justo llego a eso, Jeremis. Por suerte, las matemáticas nos sirven para encontrar relaciones entre objetos o datos, y a partir de estas relaciones se generan fórmulas que nos hacen ahorrar tiempo a la hora de realizar cálculos. Me refiero a fórmulas como estas que te voy a mostrar y que sirven para calcular cuántos favores en total habrías juntado en un plazo de 15 días. Como ves, tenemos dos fórmulas para poder hallar lo que queremos. Podemos usar cualquiera, dependiendo de la información que tengamos a la mano. Uy, pero ¿qué representan todas esas letras? Ahí ya me perdí. Tranquila, solo se trata de recordar los siguientes datos. S es la suma de términos de la progresión geométrica. A sub n es el último término o término enésimo de la progresión geométrica. A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. R es la razón de esta progresión. N es el número de términos de una progresión geométrica. Ya, creo que ya entendí. Igual le tomé foto a la pantalla para no olvidarme. Maestra, ¿podemos hacer una aplicación de la fórmula? Ya me dio curiosidad cómo es eso. Claro que sí, usemos una de las fórmulas. Reemplacemos los valores. El primer término, que es a sub 1, es 1. La razón r es 3. El número de términos, que es n, es 15. Y queremos hallar la suma de los n términos, que lo representamos con la letra S. ¡Me encanta esto! Ahora estamos más cerca de encontrar la información que necesito. Sí, ahora que tenemos la fórmula y ya reemplazamos los datos que tenemos en esta fórmula, nos dedicamos a desarrollar la operación. Veamos. La suma de términos es igual a 1 por 3 a la 15 menos 1, entre la diferencia de 3 menos 1. Con esto tendríamos que 1 por 3 a la 15, que es 14.348.907 menos 1, entre 2. Luego la suma de términos es igual a 1 por 14.348.907 menos 1. Que es 14.348.906 entre 2. Entonces tenemos que la suma de términos es igual a 14.348.906 entre 2, que nos da como resultado final 7.174.453. ¡No puede ser! Estamos hablando de que la cadena incluiría más de 7 millones de favores al terminar los 15 días. Así es, hay que mover esa cadena como sea, porque tendría un impacto altísimo. ¡Qué lindo! No me imaginaba algo así. Tenemos que ir al corte, pero a la vuelta quiero contarte algunas ideas de favores que he visto que son necesarios de hacer.
Sigo sorprendida por la cantidad de favores que podríamos hacer en 15 días si nos proponemos hoy mismo iniciar una cadena. Justo en estos momentos es muy necesario pensar en colectivo. Con mis vecinos tuvimos una reunión virtual de coordinación. Nos turnamos la responsabilidad de limpieza y ayudamos a las personas mayores con sus compras para que no se expongan al virus en la calle. Profe, este ejercicio me ha hecho dar cuenta de que una de las características de las progresiones geométricas es que su velocidad de crecimiento es más rápida de lo que a veces creemos. Sí, y de paso, al aplicarla a un caso de la vida real, como a tu proyecto, me ha hecho pensar en que si confiamos entre nosotros y nos apoyamos, se pueden hacer cosas grandes, y la matemática está ahí para comprobarlo y sustentarlo. Exacto. Una pregunta, profe, y si más bien yo quisiera saber cuántos favores se podrían realizar específicamente el día 10, ¿se podría? Claro que sí. Podríamos comenzar en A sub 1 y multiplicar por 3 cada número hasta llegar a A sub 10, que es el día 10. Ese sería el camino más largo. Sin embargo, como sabes, existe también una fórmula para este tipo de situaciones. Te la muestro. Recuerda que A sub 2 es igual a sub 1 por R. A sub 3 es igual a A sub 2 por R. Y esto es igual a su vez a sub 1 por R cuadrado. A sub 4 es igual a A sub 3 por R. Y esto es lo mismo que A sub 1 por R al cubo. Por lo tanto, A sub n es igual a A sub 1 por R a la n menos 1. En una progresión geométrica, cada término es igual al anterior por la razón. Ah, sí. Entonces la fórmula para encontrar el valor de un día en específico es A sub n igual a A sub 1 por R elevado a la potencia de la diferencia de n menos 1, y ahí tenemos que reemplazar los valores. Facilito. ¿Te parece si la aplicamos a tu proyecto para saber cuántos favores se harían específicamente el 10º día? Sí, por favor. A ver, veamos la tabla de progresión geométrica. Tenemos entonces A sub n es igual a 1 por 3, elevado a la potencia de la diferencia de 10 menos 1. Esto sería 1 por 3 elevado a la potencia 9, que nos da 1 por 19.683. Entonces, A sub 10 representa a 19.683 favores. Eso quiere decir que el día 10 realizará 19.683 favores. Uy, nada mal. Sí, como decíamos, con las multiplicaciones los cálculos avanzan a gran velocidad. Profe, aprovecho para hacerle unas preguntitas. Adelante, estoy aquí para eso. Uno no tiene control de estas cadenas y depende mucho de la voluntad de las personas y de la confianza que se cumplan. Eso es cierto. Por eso me pregunto, ¿qué pasaría si el cuarto día de la cadena de favores hay dos personas que no cumplen la promesa y no realizan los favores a otras personas? ¿Continuará siendo una progresión geométrica? Lamentablemente no. Ya no sería una progresión, Yaremis. ¿Por qué, profe? Ilústrenos, por favor. El sustento tiene que ver con la razón. Al haber personas que no cumplen con hacer un favor a alguien, el número de favores baja. Y cuando realices la operación, la razón ya no será 3. Una vez que la razón deja de ser constante, ya no se puede considerar esta sucesión como una progresión geométrica. Entonces, ya no podríamos calcular el verdadero impacto de esta cadena. No, y sería muy triste, como dices, a confiar y mantenernos firmes en las ganas de apoyar. Claro, esa es. Profe, me da curiosidad también que todos los ejemplos que hemos visto hoy son progresiones ascendentes, o sea, el valor de los números sube. Ah, verdad, no lo mencioné, gracias por recordármelo. Las progresiones también pueden decrecer si en vez de multiplicar, dividimos.
Por ejemplo, imagina que yo tengo 400 soles para hacer compras de alimentos durante esta cuarentena y he decidido gastar cada día la mitad de lo que tengo. En este caso, cada término menos el primero se obtiene dividiendo al anterior por una constante llamada razón de la progresión. Buen dato. Tengo más preguntas. Las que quieras. Mira, la verdad te soy sincera, son varias fórmulas y conceptos a tener en cuenta, entonces como que a veces da miedito, ¿no? No sé cómo se sentirán mis amigos y amigas de cuarto luego de haber visto todo este programa, pero yo como que a veces me olvido de algunas fórmulas. Nada de miedo, aquí estamos las y los docentes para dar una mano. Mi pregunta es, ¿debo poder resolver todos los problemas de progresión geométrica luego de ver este programa? Tranquila, no necesariamente. El aprendizaje es continuo y se aprende durante toda la vida. Además, cada persona tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Es cuestión de seguir practicando y practicando. Tengo una última pregunta. Es una un poco más personal. Es que por esto de la cuarentena algunos estamos tratando de aprender muchas cosas nuevas. He visto, yo estoy aprendiendo portugués con videos en internet. Bueno, yo quiero aprovechar para ser una persona un poco más ordenada con el dinero. Uy, qué bueno eso. ¿Tienes algún ahorro? La verdad, ahorita tengo 10 soles ahorrados en una alcancía y mientras dura la cuarentena he decidido ahorrar cada día 4 soles, la misma cantidad de soles cada día. El primer día tendría 10, el segundo día tendría 14, el tercer día tendría 18 y así sucesivamente. ¿Cuánto estaría ahorrando diariamente? Y una última, ¿esta que le digo es una progresión geométrica? Está subiendo de 4 en 4, así que la razón sería 4 positivo. Pero ojo, hay 2 tipos de progresión. ¿Recuerdas? Lo hablamos al inicio. Ah, ¿verdad? Las progresiones aritméticas son sucesiones en las que el término siguiente se obtiene sumando o restando una constante llamada diferencia al término anterior. Exacto. En cambio, en las progresiones geométricas, el término siguiente se obtiene multiplicando la constante denominada razón. Entonces podemos decir que tus ahorros son un buen ejemplo de progresión aritmética. La verdad que sí. Bueno, profe, de verdad que ha sido genial que podamos conversar hoy. Muchas gracias por toda su paciencia y sus explicaciones. Para eso estoy, Yaremis. Hasta la próxima, entonces. ¡Chao, profe! Bueno, este programa ha sido una mezcla de solidaridad y matemáticas. A mí se me ha ocurrido iniciar una cadena de favores, pero claro, yo sola jamás podría realizar 7 millones de favores, es mucho. Sin embargo, si trabajamos en comunidad, creo que sí la hacemos. Pensemos en personas de nuestro barrio o de la familia a la que podemos ayudar. A veces es tan simple como hacer una llamada o ayudar con las compras o incluso jugar. ¿Cuántos niños o niñas quisieran a alguien con quien divertirse en casa? Yaremis, el folder, no te olvides. Gracias. El folder. Gran compañero de aprendizaje. Aquí, ustedes ya saben, aquí ponen sus apuntes y resultados de las distintas operaciones que hicimos hoy, ¿sí? Y oigan, antes de irme... Yaremis, son solo 25 minutos de programa, ya fue. Un ratito nomás, es que de verdad esto de las progresiones tiene mi cerebro enredado. La última, se me ha ocurrido algo que podemos hacer. Si queremos ayudar a otras personas, hacer favores y todo eso, también es muy importante que nosotros estemos bien, ¿no? Bien de salud. Entonces, ¿qué les parece si hacemos 5 polichineras hoy y por los siguientes 5 días hacemos el doble del día anterior? ¿Ah? Yo empiezo en el acto. ¡Chao!